Me acuerdo cuando era niño de primaria y que debía ir a la escuela todos los días caminando, llevando a cuestas una pesada mochila mm, cargada de útiles, de cuadernos, de libros de texto, muy pesada para un niño de esa edad. Bueno, nos llevaba una vecina que nos encaminaba tanto a sus hijos como a mí, y ya se imaginarán que ya iba yo renegando todo el camino por el peso de esa mochila. Y bueno, aquella vecina, que era una mujer muy fervorosa, me decía: ni modo, mijo, aguántese, no se queje. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo cargó con la cruz y Él no se quejó. Y vieran a mí qué coraje me daba que me dijera eso. Pero un día de plano sí le contesté: ah, sí, pues dile a Jesucristo que le cambio su cruz por mi mochilón. Y nunca pensé que me iría a tomar la palabra. Efectivamente, es ahora Jesús quien lleva mis cargas y Él quien me da su yugo suave y su carga ligera. Me da su cruz, que no es aplastante, sino liberadora. ¿Quién iba a pensar que la contestación de un chamaco respondón iban a ser prácticamente las mismas palabras de Jesús en el Evangelio de hoy? Vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga. Yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes. Nos cambia la carga, porque para los que se nos ha hecho muy pesada, Él nos enseña cómo llevarla. Ay, y tú también recuerdas cuando tu mayor preocupación, el mayor peso que debías cargar era la mochila de la escuela. Tal vez anhelamos esos tiempos porque ahora el peso se ha vuelto mucho más grande. Ahora tienes el peso de la responsabilidad. Responsabilidad por ti, por los demás, los problemas tuyos, los problemas de los que te importan y que claro que te afectan. El peso de las enfermedades, el peso de la situación actual, el peso de la economía, de las deudas, de las envidias, de los malentendidos, de las discusiones, el peso del pasado con todas las culpas que vas arrastrando, con todo el peso de los malos recuerdos, más el peso del futuro, con todo lo que nos preocupa, nos agobia de lo que puede pasar el día de mañana, y a todo eso suman el peso de nuestros pecados y sus consecuencias. Llega el momento en que el peso puede volverse aplastante y nos sentimos tan agobiados como para seguir. El Señor hoy nos invita a descansar nuestra alma. No viene a quitarnos el peso, a decir renuncia a aquello que vas cargando, porque en el fondo no renunciaríamos. Todos conocemos aquella historia de aquel hombre que llegó a dejar su cruz delante de Dios para decirle: Señor, ya no puedo con esta cruz, te la entrego, ya es demasiado pesada, cámbiamela. Y el Señor le dice: está bien, ahí déjala. Ahora, escoge de entre estas cruces que ves aquí la que más se te acomode. Y aquel hombre se fue viendo la cruz de una por una, vio unas muy grandes, otras muy chicas, otras muy ligeras. Total que fue probando y sopesando varias, hasta que dio con una que era el peso ideal, un peso que sí podía cargar, no demasiado ligero, amoldada a su tamaño, adaptada a su hombro, hasta que dijo: Señor, esta es la cruz que me llevo. Ah, está bien, llévatela. Nada más que era la misma cruz que traías al principio. Es decir, que no renunciaríamos a nuestra cruz porque en el fondo sabemos que la llevamos por amor. Si tu familia es tan trabajosa, ¿por qué no corres y la abandonas? Si cuidar a tu enfermito es tan desgastante, ¿por qué no nada más lo abandonas? O si la vida te es tan complicada, simplemente ¿por qué no te suicidas? Ah, ¿verdad? No dejarías tu carga, por pesada que fuera, pero sí necesitas un respiro, sí necesitas renovar tus fuerzas para seguirla cargando. Bueno, Jesús nos ayuda a aligerar la carga de aquello que estamos llevando de más. El peso de la culpa, el Señor nos lo quita con su perdón. El peso de la angustia, de la preocupación, nos lo quita aprendiendo a confiar en Él. Pero para el peso que hemos de llevar, que es inevitable que llevemos, el Señor más bien nos enseña a cargar. Y es que estarás de acuerdo conmigo que esto de cargar
en esto importa más maña que fuerza. Tú puedes ver que los muchachos que son cargadores en los mercados o en las mudanzas no siempre son tipos fornidos. A veces son tipos flaquitos, pero que tienen técnica para cargar las cosas, saben acomodárselas, saben distribuir el peso, tienen maña, tienen técnica para cargar. Pues por eso Jesús nos dice, mira, aprendan de mí. ¿Cómo crees que Jesús podía soportar el peso de la cruz y todo lo que ello representa? ¿Cómo Jesús podía vivir bajo tanta presión, bajo tanto estrés, cargar el peso de nuestros pecados? En fin, Jesús tenía técnica, tenía maña para cargar, así que observa y aprende. ¿Cuál es el secreto de Jesús para cargar tanto peso? Ser manso y humilde de corazón. Ser manso no tiene nada que ver con lo que muchos piensan, ser un menso, que de todo se deja, que todos abusan de él, que es un bonachón, que hasta se le cae la baba. No. Ser manso significa, podría ser duro y ser agresivo, pero elijo no serlo. Elijo no agrandar los problemas. El que es manso sabe controlar muy bien esto que agrava todos los problemas, el ego. Eso que hace que de un pequeño detalle hagamos un problemón. Ese que hace que de todo te sientas, de todo te espantes, de todo te quejes, de todo te escandalices. El que es manso acepta las cosas como son, ve a los demás sin prejuicios, sin desenvainar la espada. El que es manso no le imponen las cargas, sino que él las lleva voluntariamente. Él acepta lo que ha decidido llevar y por lo tanto no se la vive quejándose de ello. ¿Te imaginas cómo aligerarías tu peso si le añadieras esta mansedumbre? En lugar de estar haciendo problema de todo, en lugar de estar quejándote de todo y sufriéndolo todo, la mansedumbre es la que aligera nuestra carga, o más bien la que no le añade peso innecesario. Y manso y humilde de corazón. La humildad, que recuerda, aquí no tiene nada que ver con ser pobre económicamente, ni con ser de un carácter apocado. Humilde es aquel que tiene los pies bien puestos en la tierra, es decir, que reconoce sus límites. También hay que ser humilde para saber hasta dónde puedo cargar, qué es lo que yo ya no puedo cargar. Ser humilde para decir, esta carga ya es demasiada para mí. Necesito soltarla porque ya no puedo más. O yo no puedo llevar la carga de los demás. A mí no me corresponde cargar el peso de los errores de otros o tener que solucionar los problemas de otros. Para eso hace falta humildad. A veces se navega con bandera de mucha bondad queriendo cargarlo todo, pero también se necesita humildad para reconocer cuáles son las cargas que no podemos, no debemos llevar. Se necesita humildad también para saber dejarse ayudar, para reconocer que no podemos solos, para saber delegar responsabilidades o para saber de plano pasar la estafeta y decirle a otro que ya le toca cargar. Bueno, con todo esto, ¿tú cómo vienes hoy con tu carga, con tu peso? Hoy descansemos nuestro espíritu delante del Señor Jesús. Y sí, dejemos que aligere nuestra carga con todo lo innecesario, pero sobre todo, que nos enseñe a cargarla mejor. No se trata de que le reste peso, se trata de que nos enseñe a llevarla con amor y por amor. Que tengas un bendecido domingo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.